de Cristo. Porque la Escritura, dicho sea de paso, hermanos, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y eso a mí me da a entender que implica eternidad. El Señor es el Espíritu. Dios, pues, dice el que es, el que era y el que debe venir. La misma palabra, como usted la menciona en Jehová, o Yahvé, o Yahweh, o Yod-Hei, Vav-Hei, como está en el hebreo, esa misma palabra implica el que existe por sí solo, o sea, que no tiene principio ni fin. Y Dios es espíritu, y es un espíritu eterno. El Espíritu Santo, bueno, pues no sé si entiendan ustedes lo que leímos en Salmo 51, que no quites de delante de mí tu Santo Espíritu, si entiendan que es el mismo Espíritu Santo, pero el Espíritu de Cristo es eterno, el Espíritu de Dios es eterno, y el Espíritu Santo, yo me atrevo a decirlo por todo lo que hemos visto en este servicio, es eterno. Este Espíritu eterno del que habla aquí, ¿cuál de esos espíritus es? ¿El Espíritu de Dios o el Espíritu Santo? Para complementar un poco, 1 Timoteo 1:17 nos habla de un principio. Deja pues que tengamos esta charla, pues ya nos pasamos a la otra información, no puedo. No, pero para complementar lo que él dijo nada más. O sea, ya vamos a entender. Trata de lo mismo. 1:17, ¿qué dice, hermano? 1 Timoteo 1:17, nombre de Jesucristo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 6:16 de 1 de Corintios. 1 de Timoteo, perdón. No, 6:16. Dice, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y para concluir, 2 de Timoteo 1:10. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Está refiriéndome pues a lo que es lo eterno, la inmortalidad. Solo Dios tiene inmortalidad, solo Dios es eterno. Es cierto, no Dios es eterno. Para siempre es su voluntad. Les pertenece, porque es eterno para siempre. ¿Tiene algo que decir? ¿Nadie? Estoy de acuerdo con eso, que Dios es eterno, ¿verdad? Dios es espíritu. En eso no hay dudas. Estamos de acuerdo en eso. Que Dios es uno, ¿verdad? Y Dios es eterno. Y Dios es espíritu. ¿Verdad? Y el Espíritu eterno, el Espíritu es eterno, el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Por lo que leyó ahorita el hermano en el contexto. El Espíritu de Dios es eterno. El Espíritu Santo, ¿no? Miren, Es para siempre también, ¿no? Porque proviene de Dios, es para siempre. Su palabra es para siempre, permanece para siempre. Y todo lo que está aquí, lo que es parte de Dios es Entonces eterno. hay dos espíritus eternos. Todo lo que proviene de Dios es santo y permanecerá para siempre. Todo lo que proviene de Dios es santo. ¿Y el Espíritu Espíritu de Dios? Sí, el Espíritu de Dios de la misma manera, porque el Espíritu, Dios es Todo lo que Espíritu, proviene de Dios y Dios es santo. permanecerá para siempre. Por eso estamos de acuerdo todos que Dios es eterno. Y el Espíritu de Dios. Ahora, hablando de lo que el hermano dijo en Hebreos, hermano, es obvio que el hermano dio lectura en Mateo 12, 31, 32, le dio lectura desde el verso antes, creo, si no me equivoco, fue del 16, donde dio a conocer, ¿no? Cuando el Señor dijo que en él había el Espíritu de Dios, ¿verdad? Hablaba del Espíritu de Dios. Y ya después hace mención y hace una separación entre, menciona al Espíritu Santo y menciona al Espíritu de Dios. Es obvio que Dios, siendo Dios, el mismo Pablo lo habla, en él había, pues el Dios es Espíritu. Y de él proviene el Espíritu Santo. Pero entonces son dos espíritus. Dios es Espíritu, el Espíritu Santo es el que proviene de Dios, es el que Son dos espíritus. Por eso a lo que el apóstol Pablo
No, hay más espíritus. Pero Sí, hay santos. más espíritus, realmente. Todo lo que proviene de Dios es santo. Entonces hay muchos espíritus santos. Lo leyó usted El espíritu en de Hebreos. error es En el santo. Hebreos, no. Lo que proviene de parte de Dios. ¿Sí? En Hebreos dice el Padre de qué? De los De los espíritus. espíritus. De los espíritus del hombre. Espíritu humano. Pues hace rato hablábamos, hicimos mención acerca también de los 7 espíritus, por ejemplo. Y dice que son de quién? De Dios. ¿De Dios? ¿Tiene la cita bíblica? Apocalipsis, capítulo 4. Yo nomás tengo una pequeña duda. Es curiosidad nada más. En Romanos 8, 9, Amén. hablando del pecado, ¿verdad? ¿Qué dice ahí en Romanos 8, 9? Porque su versión es diferente. Y creo la 960, y esta es la 1900. ¿no? 1609 o 1602. No, no creo. 8, 9. Porque lo que estoy entendiendo aquí es que como Dios hace una separación del Espíritu y el Espíritu Santo, entonces ustedes están entendiendo esto, o sea, se está entendiendo esto. El Espíritu Santo es uno y el Espíritu de Dios es otro. Por lo que lo están leyendo, ¿no? Dice en el nombre de Jesucristo este versículo, Romanos 8, 9, hermanos, todos. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces ahí habrían dos espíritus, el Espíritu de Dios uno y el Espíritu de Dios es Cristo. ¿De Cristo serían los dos? Aquí, hermano, necesitamos leer bien acerca de lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Dice que hay dos vidas. Hay vida carnal y vida espiritual. Sí, no, Los es que están conforme al Espíritu Santo tienen una vida espiritual. ¿Sí? Y los que viven conforme a la carne, una vida carnal. A eso se refiere el apóstol Pablo, hermano. Necesitamos leer bien para entender lo que está diciendo. Sí, ahí sí estamos entendiendo lo que estamos hablando. Pero a mí lo que me da la atención, yo nomás quiero saber, si signo dice según el Espíritu de Dios, ¿sí? Y el otro dice el Espíritu de Cristo, ahí estamos entendiendo dos. Necesitamos entender lo que Pablo hablaba. Hablaba de la vida carnal. Sí, la de vida hecho hoy espiritual hablamos de todo y eso, de la vida carnal y Es todo. la diferencia entre que existe. Entonces el Espíritu Sí. de Dios, o sea, es que una cosa es la carne, pero está diciendo que estamos en el Espíritu de Dios. Mire, es que si Y el leemos desde el Espíritu de verso Cristo. 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, más conforme a qué? Al Espíritu. Porque la ley porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Habla al tiempo de la gracia. Habla conforme Dios había dado libertad por medio de su Santo Espíritu. Los había libertado de la sombra de las tinieblas de ser ricos de las tinieblas fueron llamados hijos de ¿qué? De luz. Sí. Por lo que los adoptó por medio de su Santo Espíritu. Y los que vivían conforme al Espíritu Santo, Pablo se estaba refiriendo al que vivía conforme al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a que vivir conforme a la carne. A ver, entonces el pueblo el entendía, Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Dios es Espíritu, pero no Espíritu Santo. Bueno, entonces Sí. ya nos contradecimos. Ok, no, nomás eso. Está bien. ¿Sí? Hablaba conforme a la carne. Sí, no, yo no La puedo carne, entender, no estoy hablando del el lado Espíritu de carnal Dios y y el el Espíritu de Cristo, son dos. En nosotros mora el Espíritu Santo, en el creyente, en la sana doctrina, según la Escritura mora el Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Amén. Amén. Versículo 11, ahí mismo, el capítulo 8, versículo 11, Romanos capítulo 8, versículo 11, yo ahora sí, lo he dicho muchas veces, pero ahora sí, en serio, que yo ya con esto concluyo, capítulo 8, versículo 11, ahora sí, no me retracto, con esto yo concluyo. Capítulo 8 de Romanos, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En nosotros está el Espíritu Santo y ese mismo Espíritu levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? Pues Dios, todos lo comprendemos, o todos
sabemos esto, que Dios fue el que resucitó, porque así como resucitó a Jesucristo, dice la Escritura, así mismo a nosotros también nos resucitará. Yo con eso concluyo, hermanos. Quiero poquito que enfoquen la cámara un poquito para acá, la mía por lo menos, la de aquel lado. Ya no funcionó, la de la hermana Abinadar. ¿Para dónde? Para acá, un poquito para acá, para montar la hermana Abinadar. No es pelea, lo que se ha hecho con los hermanos no es pelea, no es que los hermanos de aquí nos vayan a topar afuera y nos van a agarrar a pedradas, y no es que nosotros vayamos a hacer lo mismo, no es que de aquí se vayan a ir los hermanos y nosotros vayamos a hablar maldiciones en contra de ellos, y no es que ellos vayan a hacer lo mismo. Consideramos la Escritura, fue lo que se hizo aquí. Por mi parte yo ya concluí, y pues ya los hermanos demás saben lo que van a aportar. Dios les bendiga. Yo voy a concluir con una escritura en Romanos 15, a partir del verso 14 hasta el verso 19, y ya le daremos tiempo a los demás para que concluyan. Verso 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El 17 dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado.